Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y hoy vamos a hablar sobre los últimos datos y expectativas sobre la economía española y también sobre esa preocupante cantidad de casos de corrupción que están plagando la actividad del gobierno. Y para hablar de todo ello, nadie mejor que mi buen amigo Lorenzo Bernaldo de Quirós. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy bien, encantado de estar aquí una vez más con vosotros. Un gusto. Vamos a hablar primero sobre estas últimas expectativas para la economía española. El Banco de España ha hecho un informe alertando sobre una serie de debilidades y también, bueno, pues lo que tenemos es por parte del gobierno una enorme cantidad de datos dando una especie de visión muy optimista. Cuéntanos un poco qué es lo que está ahora mismo moviendo la economía española. Bueno, yo creo que, como comentabas, el informe último con las previsiones del banco es muy importante y sobre todo lo más divertido, basta el comentario jocoso, es la interpretación que ha hecho el gobierno de ese informe del banco, en el que prácticamente anuncia un futuro esplendoroso para la economía española. Yo creo que el informe del banco basta leérselo con un cierto detalle. Uno, una economía sostenida exclusivamente por el crecimiento del gasto público, con una inversión y un consumo privado, en el caso de inversión con una tendencia claramente declinante y en el consumo privado estancado, sí. Y luego un horizonte sin duda muy brillante, una economía que tiene un gap de PIB per cápita del 15% con los países de la Unión Europea, que resulta que su potencial de crecimiento es en torno por debajo del 2% y que en el año 26, cuando se acaba la proyección del banco, estamos en 1,7, es sencillamente un drama. Claro. Y a eso unes, en efecto, que lo apunta el banco claramente, los males crónicos clásicos. Una productividad bajísima, una situación de las finanzas públicas insostenible en la que no hay ninguna expectativa de un plan de consolidación fiscal, por lo tanto, lejos de ser un motivo de entusiasmo propagandístico para el gobierno, el informe del banco lo que te da es una señal muy inquietante a medio y largo plazo sobre el futuro de la economía española. Y una vez que miramos esas expectativas del Banco de España y también la del resto de los operadores que tienen estimaciones para la economía española, lo que vuelve a resaltar, y en el informe del Banco de España parece bastante evidente, es el hecho de la nula fortaleza generada por los fondos Next Generation, es decir, el impacto cero de los fondos Next Generation. Bueno, eso es importantísimo. Los fondos Next Generation, que era la gran oportunidad para hacer el cambio estructural de la economía española y además en un escenario de debilitamiento de la inversión, era un elemento capital para evitar que se produzca una evolución como la que tenemos ahora, obviamente no se están utilizando de manera eficiente. Lo que sabemos, además, es dramático. Sabemos que el 88% de lo que se ha ejecutado, que es muy poco, ha ido todo a las administraciones públicas, entes públicos y empresas públicas. El 88%. El 88%. Al sector privado es el 12%. Increíble. Eso sencillamente es escandaloso. Y teniendo en cuenta que según lo que sabemos, y que lo contaba Fedea con un cierto detalle dentro de la absoluta opacidad del gobierno de los fondos, es que en el 21 se ejecutó el 27%, en el 22 el 24% y hasta septiembre del 23 no sabemos nada, era el 6% de ejecución de fondos. 6%. Es decir, ¿dónde está la pasta? Claro. Increíble. Claro. Sí, pero es curioso porque ese dinero de los fondos Next Generation sí está inflando el Producto Interior Bruto. Claro que sí. Y además ha salido una información que es también muy preocupante. Claro, el dinero de Europa llega, pero no se ejecuta en proyectos y mucho menos al sector privado. Y sin embargo, esa caja sí se está utilizando por parte del Tesoro Público para cubrir gasto corriente por parte de las administraciones públicas, aunque luego se tenga que revertir vía contable, pero está disfrazando una situación fiscal que en realidad no es la misma. Eso que comentas es gravísimo. Y eso antes o después te pasa factura. Antes o después los auditores de la Comisión Europea van a exigir cómo se están ejecutando los fondos. Y en efecto existe una muy marcada sospecha
de que esos fondos se están utilizando para financiar gastos que no tienen absolutamente nada que ver con la finalidad para la que están descritos. Estuvo yo creo hace un par de semanas, me parece, ¿no?, una enviada a la Comisión Europea, sí, y vamos a ver cuál es el informe que va a sacar sobre el examen que ha hecho sobre la ejecución de fondos. Los fondos se están utilizando mal, de manera indebida, y al sector privado no le está llegando prácticamente nada. Claro. Y si nosotros ponemos eso en el contexto de una economía que encima va a reflejar un crecimiento muchísimo más pobre, porque recuerda que en el propio documento del gobierno se decía que los fondos Next Generation iban a aumentar el crecimiento potencial en 2 puntos. Es decir, que la economía española debería estar creciendo al 4%. Por supuesto. Y está creciendo por debajo de la tendencia histórica y encima inflado por el gasto público. Pero aquí a mí lo que me parece que es también una falta de diligencia es de la Comisión Europea. Porque la Comisión Europea, ¿dónde está para poner encima de la mesa todos estos desequilibrios, ¿no? La Comisión Europea está actuando de una manera escandalosa. Independientemente de que las reglas fiscales se suspendiesen por razones obvias y naturales cuando se produce la pandemia, lo que es clarísimo es que ha tenido una laxitud, sí, incomprensible e inaceptable respecto al gobierno español. Desde el primer momento, no ya por la desviación de objetivos, sino por la propia interpretación de los diversos programas que ha mandado el gobierno español, en el que no hay reformas estructurales, en el que no hay un proceso de consolidación fiscal. Dicho eso en algún momento tiene que acabar. Vamos a ver cuáles son los resultados de las elecciones europeas en junio y qué nueva comisión tenemos. Yo creo que la nueva comisión va a ser muy difícil que mantenga al menos una laxitud tan marcada como hasta ahora, aunque obviamente no cabe esperar que aprieten las tuercas todo lo necesario. Con lo cual, al final, serán los mercados. Claro. Lo curioso aquí en este entorno es que estamos hablando, por un lado, del fracaso de los fondos europeos. El fracaso de los fondos europeos es algo que debería hacer a cualquiera de los keynesianos, pues replantearse su forma de entender la economía, pero da igual, porque siempre acuden a pensar que hubiera sido peor o que habría que hacer más. Pero no solamente es el fracaso de los fondos europeos, es que los fondos europeos se han utilizado para los casos de corrupción que están plagando la política española. Estamos viendo cómo ministerios utilizaron fondos europeos para disfrazar contratos en los que se pagó hasta un 300, incluso un 600% más de lo que ofrecían las empresas competidoras solventes, ¿no? ¿Cómo ves tú esta preocupante, bueno, no tendencia ya, sino ya norma en la que cada día salen nuevos casos de corrupción que afectan a los ministerios del gobierno, que afectan incluso a la mujer del presidente? Bueno, yo creo que es evidente que lo que sospechábamos ha emergido a la luz con una virulencia absolutamente extraordinaria. Si no estuviéramos metidos, como estamos metidos en la realidad española, y fuéramos unos marcianos que aparecemos aquí y nos encontramos un país con una crisis institucional descomunal, con una situación económica en declive, con un riesgo de su integridad territorial altísimo, y a eso le suma con un gobierno que utiliza el poder para perseguir a los disidentes. Si a eso le sumamos además ya la corrupción, esto es Banana Republic. Ya. Entonces, yo creo que este tema es un tema muy grave. Es grave la corrupción en sí. Claro. Pero es grave además en el momento en el que se produce, que es un enriquecimiento basado en la muerte. Claro. Aprovechándose de una situación en la que miles de españoles murieron como causa de la pandemia y en la que unos facinerosos se enriquecieron con los favores del poder. Si eso, como parece, afecta, y hay casos bastante evidentes, al menos a 3 comunidades autónomas de momento, que era Canarias, el ministro Torres, la gloriosa señora Armengol, indiscutiblemente el ministro de Sanidad, claro, si le sumas a esos 3 mosqueteros gloriosos
la Lady de Winter, que sería nuestra querida mujer del presidente del gobierno, ya el círculo es el de la perfección absoluta. Y luego lo que ha salido estos días de las implicaciones aparentes de la mujer del presidente del gobierno con el caso de corrupción, en el caso evidente de Air Europa, acompañado de un exótico viaje a San Petersburgo, en el que no sé si se deberían a tomar unas copas con Putin, porque ya sería el socio perfecto en esta operación. Es un escándalo de tal naturaleza. ¿Qué hace la mujer del presidente en San Petersburgo con la empresa a la que después se le va a rescatar con centenares de millones de euros del gobierno español, y del con el contribuyente español? Y con el maniobrero, digamos, de la operación, el señor Aldama. Claro. O sea, es que es inédito. Es inédito. En cualquier país, si fuéramos un país normal, y nos hemos olvidado que somos un país normal, y una democracia liberal normal, y ya no somos una democracia liberal normal, el gobierno tenía que haber caído. Ya. Esto es inaceptable, pero siempre hay que tener confianza en una cosa fundamental, que es en el presidente del gobierno. Ya. Yo estoy absolutamente convencido que será ejemplar, y si se demuestra que su mujer está implicada, la echará a los pies de los caballos como corresponde. Decía el presidente del gobierno que, y le interpelaba al presidente del Partido Popular en la oposición, que si hubiese las sospechas que hay sobre las actividades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en su partido, en el Partido Socialista, no se llegaría ni a concejal de un pueblo. Vale, yo creo que más bien es al revés, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú en eso? Yo creo que es correcto. En el PSOE no se lleva a concejal, se llega a ministro, a candidato a presidente de una comunidad autónoma, a presidente del Parlamento y a mayor gloria a ser señora del presidente del gobierno. Sí. Una carrera triunfal ante esta situación. Es un escándalo, es decir, el problema fundamental es un gobierno que ha perdido el mínimo sentido del decoro y de la dignidad. Entonces, son capaces de hacer cualquier cosa. Claro. Y cuando uno es capaz de hacer cualquier cosa, nadie está seguro. Y el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el forzamiento que se ha hecho a los procedimientos, Sí. la entente Fiscalía, Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, para perseguir a un individuo concreto, es absolutamente inaceptable en un Estado de Derecho. Él es la víctima, pero podemos ser cualquiera de nosotros. Claro. Cuando un gobierno está dispuesto a sobrepasar los límites, nadie está seguro. Claro, porque nosotros tenemos un acuerdo con todos, dentro de la legalidad y la legislación, con la agencia tributaria, en los que la agencia tributaria tiene todos nuestros datos y puede acceder a todos nuestros datos a cambio de algo sagrado, que es que lo que se dirime sobre esos datos se hace entre la agencia tributaria y el individuo sin que salga. Y de repente nos encontramos a una ministra de Hacienda que filtra una supuesta investigación horas antes de que lo publiquen los medios de comunicación por una filtración también ilegal y encima con algo que es absolutamente inaceptable, ¿no? No, y además, aparte de inaceptable, hemos llegado a la caricatura de que es la filtración de un idiota. Claro. Porque que el ministro de Hacienda filtre, no tiene que saber eso, que es un delito, claro, porque no puede conocer los datos concretos de un contribuyente. Eso es un delito conforme a la Ley General Tributaria. Pero que además, si lo conoce, diga que lo ha leído antes de que se publique, es que es idiota. Es que hay que ser absolutamente increíble. Estos ni siquiera hacen bien esas cosas. Claro. Es decir, debían hablar del viaje que ha hecho a San Petersburgo nuestra querida presidenta, debía haberse informado con los tipos del contraespionaje y la inteligencia rusa, cómo se hacen estas cosas. Claro, esto no es serio, hombre. Hubiera sido más profesional. Hombre, claro. Muchísimas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, como siempre, estás en tu casa. Gracias por tu análisis y con todos ustedes seguimos dentro de unos minutos. Sigan defendiendo la libertad.